palabra, fiel a sus promesas, fiel a la palabra profética. Pero en nosotros hay una responsabilidad de que se cumpla su fidelidad. Y la verdad es que cuando me lo estaba enseñando yo decía, Señor, gracias porque nos amas tanto que quieres que entendamos que cuando tú das una palabra, que cuando leemos tu palabra y tomamos tus promesas, quieres que no las perdamos, que no las desechemos o que no pasen generacionalmente hablando a alguien más. Y vamos a ver por qué. Mira, te voy a poner en contexto. Cuando David quiso llevar y trasladar el arca que estaba fuera de Jerusalén, en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, si tú quieres seguirme, vas a tener como que habilidad con los dedos, porque vamos así, vamos a leer bastante palabra, porque es la que nos llena y la que nos edifica. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vámonos al segundo libro de Samuel, 7 del 1 al 3, solamente para que tengas el contexto de lo que vamos a hablar. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, lo primero que hacemos es pensar qué necesita Dios de mí, cómo me alineo, qué hago para agradarle. Y esto fue lo que le pasó a David. Él dijo: ¿cómo traigo el arca? ¿Por qué Dios está viviendo en cortinas? ¿Por qué si yo tengo una casa edificada, Dios no tiene dónde vivir? Y el profeta le dice: mira, Dios está contigo. Recordemos que esto sucede después de que el arca fue llevada a Jerusalén en adoración. ¿Se acuerdan de este pasaje que David daba 6 pasos y al 7º sacrificaba y adoraba hasta que el arca estuvo en Jerusalén? Estuvo 3 meses en casa de ¿quién? El arca de Obed-Edom, ¿se acuerdan? Estuvo 3 meses y fue prosperado y bendecido, ¿ok? David se encuentra agradecido con Dios. Cuando el arca es transportada, hay un acontecimiento bastante dramático y fuerte. Cuando el arca se va a caer, porque imagínate el camino lleno de pedrería, ¿no? Imagínate, ¿no? Se va a caer el arca y Usa mete la mano y ¿qué le pasa? Se muere en ese momento. Y aquí, precisamente en este momento, el Señor me decía: mira, muchos, y le comentaba yo a la pastora de una visión que yo tuve un domingo hace 15 días, que muchos queremos adorar a Dios, estar en su presencia, y a veces no tenemos las condiciones, no por fe, sino porque nuestras obras no son correctas delante de Dios, y queremos ministrar al Padre. Y yo le decía, yo veía muchos tumores, veía muerte, cuando alguien quiere ministrar en la presencia de Dios y no se ha arrepentido de lo que ha hecho. Usa quiere agarrar el arca y ¿qué le pasa? Se muere, ¿ok? Solamente para que tengas el contexto. Dios escucha y responde a David, porque cuando tú hablas algo, Dios está atento a lo que estás hablando, aunque parezca que no. Aunque sintamos que Dios no nos escucha, créeme que nos está escuchando, porque es omnisciente, es omnipresente. Entonces Dios escucha y le responde a David y le dice: a ver, ven, Natán, lleva esta palabra a David. Y más adelante en los versículos 5 y 7 le dice: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Dios necesitaba la casa? No. Dios le estaba diciendo: mira, no serás tú quien me construya la casa, yo ya tengo quien la va a construir. ¿De quién estaba hablando Dios? ¿De quién? De Salomón y de Jesús. Dios ya tenía los edificadores. Ay, mi hermano, gracias. Dios ya tenía los edificadores, ¿ok? Ahora sí, ya sabes qué tiempo de la historia estamos hablando, ¿sí? Entonces, agradó a Dios la intención de David y entonces confirma. Y fíjate qué palabra le da Dios
a David, porque agradó el corazón, la intención de David, el edificarle una casa. Y en el capítulo 7, versículo del 8 al 11, pon atención por favor a lo que le está diciendo Dios. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Hoy habló algo de fijar el Señor, ¿verdad que sí? Ni los inicuos se aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y fíjate, termina el pasaje diciendo así, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Tú no me vas a hacer casa, pero yo sí te voy a hacer una casa a ti. Y todos pensamos así, no, pues la quiero de 2 pisos, con puerta de madera. No, se está refiriendo a que te voy a dar herencia, te voy a dar hijos, voy a establecer el reino a través de ti. Le recuerda, yo te saqué de donde tú estabas. ¿De dónde estaba David cuando era joven? ¿Qué hacía David? ¿Sí? Ok. Yo te hice príncipe, te di el pueblo, he estado contigo, he destruido a tus enemigos en cada batalla en la que tú has estado. Eres reconocido en la tierra como uno grande. ¿Todo el mundo conoce al rey David? Por supuesto que sí. Y en ese entonces era un conquistador porque Dios estaba con él. Yo fijaré, dice, así es de que la palabra que el Señor te dio hoy, yo fijaré. Les daré un lugar y no serán removidos ni afligidos. No serán más afligidos, les dijo hoy el Señor. ¿A cuánto les dijo eso el Señor? A mí me encantó, yo dije, Señor, gracias. ¿Ok? Y entonces te hace saber que Él te hará casa. Y aquí se pone interesante el asunto. Al decirte te hace saber que Él te hará casa, le está diciendo a David, yo haré que de tus descendientes salgan los reyes de Israel. Te voy a dar descendientes, pero no solo tenía que ver con la casa literalmente hablando, porque David ya tenía donde vivir. Estaba hablando de la herencia que iba a traer hoy hasta nuestro Señor Jesucristo, porque de los lomos de David nació, por decirlo de alguna manera, nuestro Señor Jesucristo. A eso se refería. Y a veces cuando el Señor nos da una palabra, sí, ciertamente es literal, pero casi un 80% es espiritual y es trascendental. Entonces, cuando tú recibas una palabra, estés leyendo la Escritura, di, ok, ya entendí, literalmente quiere decir esto, pero por eso nos ponemos a orar, por eso nos ponemos a adorar y le decimos, Señor, revélanos qué me quieres decir con esto. ¿A dónde me vas a llevar con lo que tú me estás hablando? Espiritualmente hablando. ¿Sí? Ok. Entonces, ciertamente estableció el pueblo y les dio, geográficamente hablando, un lugar donde habitar. El Señor cumple su palabra y entonces añade Dios en los versículos del 12 al 15. Aquí Dios lo que le está revelando es el pacto. Dios le está dando un pacto a David y le está diciendo, mira lo que voy a hacer contigo, y le revela lo grande de este pacto. Dice así, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, desde aquí ya vamos a estar hablando en 2 sentidos, espiritual y físico. A ver, no te me vayas a perder, ¿sale? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le castigaré con vara de los hombres y con azotes de los hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Cuando David escucha esta palabra, cuando tú escuchas una palabra profética de parte de Dios, personal, como familia, ¿qué haces? Te derramas de amor por Dios, ¿sí o no? Gracias, Señor, y yo la tomo, y tú eres fiel, y tú eres bueno,
y te amo, y bueno, estamos aquí hechos uno con el piso, ¿sí o no? Eso le pasó a David como buen ser humano. David toma la palabra profética y en los versículos del 25 al 29, ahora se la recuerda, ¿no? ¿Cuántos le hemos recordado las palabras proféticas al Señor que nos ha dado cuando estamos en una aflicción? Pero si tú dijiste, Señor, que iba yo a hacer esto, y que iba yo a hacer lo otro, y que iba yo a hacer aquello, ¿sí o no? Pues lo mismo le pasó a David. Y David le dice, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has dado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, porque tú eres fiel. Y de aquí no nos movemos, nos agarramos, ¿sí? Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David se afirme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Ahí le cayó el 20 a David, ahí entendió. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Cuando a David le cae el 20 de que no estaba hablando de una casa física, sino del establecimiento del reino, la toma y entonces empieza a orar por él. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir a la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Cuántos de nosotros tomamos las promesas de Dios y la palabra profética y en Facebook? Dios bendiga a mis hijos, Dios bendice mi matrimonio, Dios bendice a mi familia, Dios bendice, y por el Facebook tan bendice y bendice. ¿Y a qué hora oramos? Pero tú lo dijiste. O sea, yo estaba en el servicio, estaba adorando cuando tú me dijiste y me diste una palabra profética. Y se la recordamos al Señor. Tú lo dices, tú lo cumples, que no falte rey, le dice David. Y si tú piensas en la historia de David, ¿por qué faltó rey? ¿Por qué se cortó el reinado de David? De su linaje hablando. ¿Ya te habías puesto a pensar en eso? David pensó, entendió, concluyó que un hijo siempre, un nieto, bisnieto, tataranieto, tataranieto, iba a reinar sobre el pueblo de Israel, literalmente hablando. Pero, y aquí es donde se pone el asunto bueno, en el capítulo 11, todo el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, conoces la historia, la has leído y nos habla acerca de que David pone, pasado el tiempo, él pone sus ojos en una mujer que ya tenía esposo. ¿Sí conoces el pasaje? ¿Sabes de quién te estoy hablando? Ok. Y no conforme con desearla, fíjate, dormir con ella, embarazarla, todavía trata de ocultar su pecado, manipula los acontecimientos, hace venir a su esposo de la guerra y le dice, mira, ven, ¿cómo está la guerra? Platícame, ¿cómo están allá? ¿Cuántos han muerto? Ah, bueno, ok, está bien, pero la intención de David no era que realmente quisiera saber cómo estaba la guerra, lo que quería era que bajara a su casa y durmiera con su esposa para encubrir su pecado. Este siervo, Urías, dice, no, ¿cómo crees? Yo me duermo aquí, durmió a las puertas de la casa del rey. Se da cuenta el rey, le avisan, y viene la segunda vez y lo llama, y entonces David trata de emborracharlo, ¿cierto o no? Y le dice, ahora sí ves y duerme con tu esposa, ándale, descansa y mañana te vas a la guerra. Urías no lo hace. Urías entiende, es íntegro, él conoce. Yo creo que Urías conocía primeramente a Dios y por eso era leal al reinado, era leal y fiel a sus capitanes, a sus compañeros de milicia, y no se dejó vencer por la tentación. Dijo, aquí me quedo. Ok, no durmió con su esposa. El pecado de David no puede ser oculto, queda evidente. Y entonces, para que nadie se dé cuenta, David maquina, ¿cómo le hago? Ok, ¿sabes qué? Que muera. Fíjate hasta dónde llegó, que le hace una carta y le dice al capitán que muera, ponlo en el calor de la batalla.
Ahí va el pobre de Urías con su carta de muerte de regreso. ¿Cuántos hacemos así con nuestros hermanos, nosotros mismos? Con nuestros familiares. Manipulamos información, hacemos cosas que no son correctas, queremos esconder nuestro pecado. Platicando yo con un hermano hace unos días, él me decía, es que hay cosas que son visibles, pero si el muchacho o la muchacha tiene edad para hacerlo, pues solamente con que se oculte y no se vea, no hay problema. ¿De dónde lo escuchaste? ¿No? A un pastor, y un pastor de renombre. O sea que si yo miento y lo oculto en la congregación, ¿lo puedo hacer? O sea que si yo adultero, pero la congregación no se da cuenta, ¿lo puedo hacer? Si yo robo, pero lo oculto de la congregación, ¿lo puedo hacer? No, no se puede. Porque entre nosotros lo podemos ocultar, pero hay alguien a quien no se lo podemos ocultar. Y esto fue lo que le pasó a David. Dios todo, absolutamente todo lo sabe. Lo más profundo de nuestro corazón, no solo lo evidente, sino lo oculto. Más adelante en el capítulo 12, y aquí nos vamos a estacionar un ratito, Dios por medio del profeta Natán amonesta a David y le hace ver cuánto mal le ha hecho a Urías. Pon atención, en el versículo del 1 al 4 dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, fíjate cuánta codicia, y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dios siempre encuentra la manera de amonestarnos de una manera amorosa, tierna, no condenatoria, pero al mismo tiempo Dios pesa nuestras intenciones. Calibra nuestro juicio el Señor. Es lo que estaba haciendo con David. Fíjate. ¿Cómo juzgas a los demás? David se enoja. O sea, se enardece. ¡Qué injusticia!, ¿no? Hace 8 días oíamos hablar, pero no es justo, ¿no? Pero no es justo. Yo me estaba riendo y yo decía, Señor, esto créeme que ya no nos había dado. Pero no es justo, ¿no? Y en los versículos 5 y 6 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El juicio de David y la sentencia eran correctos, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Él juzgó en base a lo correcto, a lo que debería de haber sido. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Vamos a hablar acerca de nuestro juicio como personas. El juicio de una persona es la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal. Pero no todos tenemos el mismo juicio, porque no todos tenemos el mismo concepto de bien y de mal. Si todos estuviéramos basados en la palabra de Dios, sí, pero somos permisivos con el mal porque le metemos emoción. Entonces, es la capacidad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Ojo con esto. Depende de la ecuanimidad, de la cordura, de su personalidad, de sus conocimientos acerca del tema y de su educación. Pero hay otra clase de juicio, ¿ok? Ahorita te voy a decir cuál es.
El juicio de una persona no siempre es correcto. Tu juicio personal no siempre es correcto. Ni mi juicio personal siempre es correcto. Menos cuando están las bendis de por medio. Ahí se nos nubla el juicio a las mamás. Perdemos completamente el piso por nuestras bendis. ¿Existe el peligro de que el juicio sea 100% emocional? Sí. ¿Que no esté regido bajo normas y parámetros? Sí. Y aunque haya normas y parámetros, como es mi bebé, no me importan las normas. Lo puede hacer mi hija, lo puede hacer mi hijo. Mi juicio es incorrecto. El juicio personal estará nublado si no conocemos y no discernimos bien el bien del mal en base a la palabra de Dios. Porque tú puedes en tu medidor del bien y del mal darle, ¿no? Tú tienes tu pecadómetro propio, ¿no? ¿Qué pecado es más pecado y qué pecado es menos pecado? Pero en Dios es el mismo. En Dios no hay medida, el pecado es pecado. El juicio también es una sentencia, es un veredicto. Ese tiene que ver, llevamos la causa al juez y el juez ¿qué hace? Culpable, que le corten la cabeza, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas. Que le corten la cabeza. O es inocente, porque los hechos demuestran, la evidencia demuestra que es inocente. Es la acción y el efecto de juzgar. Hay una sentencia que lleva una consecuencia. Se lleva la causa ante un juez y él da el veredicto, ¿ok? Cuando se da un veredicto sin normatividad, sin reglas, es decir, sin un procedimiento, el veredicto dependerá de la persona y de qué tan influenciable es en sus emociones. ¿Qué peligro corremos? El juicio con sentencia solo tiene validez en personas con autoridad. O sea, porque no voy a ir yo a andar juzgando a medio mundo. Puedo juzgarlo, pero no puedo darle una sentencia. Que haga esto, que pague. ¿Por qué no le hacemos fila india y lo pasamos y le damos? No, a mí no me corresponde porque yo no soy autoridad. La sentencia la da un juez y en casa la da un padre de familia. Y aquí en la congre, ¿quién creen que es? Luego les digo quiénes son los que tienen autoridad. Aquí en la congre, para dar un veredicto. A ver, como congregación la regamos en esto, reafirmamos, corregimos y nos vamos para acá. Entre dos hermanos, a ver, este es el suceso, la sentencia, el veredicto es este. ¿Ok? Nosotros no podemos andar dando veredictos porque sí. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí ya entendimos la diferencia para que no andemos, no nos equivoquemos porque está bueno este asunto. Créeme que el Señor me enseñó. Te voy a dar un ejemplo de un juicio personal. Los padres, al menos de mi mamá para arriba, porque yo fui muy equivocada como madre, lo puedo reconocer, educaban a los hijos y a mí así con la miradita era de asunto. ¿No te ibas? ¿En serio? Mami, perdón, la chancla. ¿Asunto? ¿Qué carambas que yo me volteara con mi mamá y le dijera, ¿qué? ¿Por qué? Porque era bueno. Porque era bueno. Y así nos educaron. Pero como abuelos, ay, déjalo. Que lo haga. Ay, que no coma. Cuando yo era chiquita, la leche de vaca con nata no me gustaba. Oh, era horrible. La hervían y me la servía así nada más y se colaban esas. Yo sufría. Me tenían sentada en la mesa hasta las 5 de la tarde, hasta que no me acababa la leche porque era lo que había. Porque no íbamos a estarle colando a una la leche, a la otra con chocolate, a la otra con fresa, a la otra con vainilla, porque así les gusta. No. Ahí me tenía. Era horrible para mí. ¿Y qué crees? Como mamá, ¿qué crees que hice? Ay, no, mis hijos leche con nata, no. ¿De cuál quieres? Yo de esta marca. ¿Y tú? Yo de esta marca. Ahí anda uno comprándoles para que las bendis tomen. Y cuando uno no tiene, ay, mamá. Es el riesgo que corremos por no educar correctamente. Cuando le metemos nosotros emoción. El juicio está basado en nuestro amor por el niño. Los abuelitos por los niños. ¿Cómo se desviven los abuelitos? Y aquí se me van a... Pero mi mamá ni como abuelita. Asunto, niño.
le vuelves a contestar así a tu mamá y vas a ver cómo te va, ¿sí o no? No me dejan mentir. Ni como abuelita mi mamá ha perdido por amor a los niños, eso no es bueno. Y nos da, y les da, ahí está. ¿Se vale un juicio emocional en este sentido? Sí. Cuando te invitan a una fiesta, ¿qué haces? ¿Quién me invitó? Ah, lo aprecio, medio lo aprecio. ¿Me invitó, no me invitó? ¿Me regaló, no me regaló? Bueno, le voy a comprar esto. Tenemos un criterio en base a los regalos que nosotros damos dependiendo de la persona. ¿Sí o no? O no nos importa quién sea la persona, sino simplemente por el hecho de que me invitó, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo de regalarle, como si me regalaran a mí, por la honra a su invitación. Porque en el mundo es válido meterle emoción y decir, ah, no, pues a Rebe le regalo esto. Ah, no, pues a mi marido le regalo. Ah, no, pero a los pastores, ay, ¿qué van a decir? No, ay, no, que vean la caja de Liverpool, porque si no, no sé. ¿Sí o no? Pero si nos vamos a la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice es, dale al que sabes que no te puede regresar lo que le estás dando. Entonces a mis pastores, yo, ten manita, mi pastel con mucho cariño, sabes que te amo. Y me habló el Señor en una casa paterna y me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo, sí, Señor. Y mira, me puse a hacer un sushi bien rico. ¿Sí o no? Así bien con camaroncitos, su quesito Filadelfia, su rollito, sus alguitas así, su salsita de soya y todo. Y mi hermano, te convido de lo que Dios nos ha dado. Qué difícil y qué diferente es vivir a través de la palabra de Dios. No ante nuestros juicios y ante lo que nosotros creemos, ¿ok? Es un juicio, en un juicio con sentencia, no compiten el conocimiento contra la emoción, porque está basado en reglas y en normas. ¿Tú cómo crees que Dios juzgue una situación de manera personal? Si yo me equivoqué, si yo cometí un pecado, ¿cómo crees que Dios juzgue mi pecado? ¿Con emoción o en base a lo que Él escribió en su palabra? Por supuesto que en base a lo que Él escribió en su palabra, porque su fidelidad no es para conmigo, porque estoy bonita, chula, de bonita, mi hija hermosa, no. Su fidelidad es para con Él mismo, para lo que Él ha hablado, para lo que Él ha escrito y para lo que Él es. Y a veces nosotros le metemos emoción en nuestro juicio y como creemos que Dios es fiel, entonces me va a perdonar. Y vamos a seguir con esto. Una vez establecido esto, Dios le revela a David a quién le había hecho tanto mal. Si alguien tiene conocimiento entre lo bueno y lo malo, ese es Dios. Y acompáñame en el capítulo 12, versículos 7 y 8. Le dice Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor, de Saúl, en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En el corazón de Dios estaba darle mucho más, claro que sí. David nunca se esperó que estuviera hablando de él. Le cayó como un balde de agua fría. Cuando Dios nos enseña algo, nos revela que siempre es en primera persona. Mira, cuando Dios te está dando una palabra de exhortación, no es una palabra profética, no es para que vengas aquí y digas, es para ustedes. No, mi amor, primero es para ti. Te lo prometo, te lo firmo que primero es para ti. Cada palabra que el Señor me da a mí, mira, primero lo que hago es arrepentirme. Señor, ¿me estás hablando? ¿Dónde me equivoqué? Ok, tú me dices si quieres que la comparta. Si es para alguien más. Porque muchos pequeñitos en la fe, es hermoso escuchar la voz de Dios, pero nos vamos, sí, y bola, ¿no? Y los que estamos abajo decimos, híjole, era para él, híjole, era para ella. No lo entendió.
¿no? Pero bueno, Señor, pues dale discernimiento, que entienda que es para él o para ella. Pero casi siempre es de manera personal, cuando es una palabra de exhortación. Pero como David, hacemos todos. Creemos que todos los demás son los malos menos nosotros. En ese momento David hubiera querido no ser tan severo con su sentencia. ¿Sí o no? Cuando juzgamos la causa de alguien, somos implacables. ¿Cómo es posible que teniendo tanto tiempo en el evangelio no entienda, siga haciendo lo mismo, se pasa, que no sé qué, y se cree líder, y papá, y papá, y papá, y papá? Pero cuando es para nosotros, en este momento David hubiera dicho, ¿qué hice? Hubiera dicho en ese momento, perdóname, Señor. Aunque no tengamos autoridad, nos gusta juzgar y dar sentencias, ¿sí o no? A veces sí, desahogo en familia, ¿no? Ahí ponemos la causa sobre la mesa y yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro, yo hubiera decidido así, yo hubiera, y ahí estamos dando la sentencia. Y Dios viéndote arriba así. Pues ahí te va, mijo. ¿No? Y vas a ver cómo sí pasa. Si David hubiera estado atento a su pecado, a su falta, desde ese momento en que el profeta le estaba hablando, él se hubiera arrepentido sin emitir juicio. Hubiera caído de rodillas porque hubiera estado atento a que le había regado. Cuando Dios habla a la vida de alguno de nosotros y nos da una palabra, tenemos que estar atentos. Atentos. De verdad. A partir de hoy, cada vez que escuches la voz de Dios, te van a temblar los pies en lugar de sentirte tan contento. Y sí, a mí Dios me habla, ¿sí? Fíltrala si no es para ti. Y si vas a emitir un juicio, mejor di, Padre, quita todo sentimiento, toda emoción de lo que tú me estás hablando y permíteme darla. Y que se cumpla lo que tú quieres. No lo que yo quiero o lo que desearía o lo que me gustaría. Los líderes religiosos evitarían muchos problemas. Y no me vas a decir que no. Si juzgaran a sus hijos con la normatividad de Dios, que es la palabra, y no con el corazón. Yo estuve en otra congregación y te voy a decir, porque lo vi y lo veo hasta el día de hoy, que a los hijos les fue permitido todo. Y uno allá abajo juzgando, ¿no? Ay, no puede ser. Como es su hijo, ¿no? Créeme que el candelabro y la gloria de Dios se fue de esa congregación. Te lo firmo. Pero ¿sabes qué es lo que Dios me está enseñando hoy? Pablo nos enseñaba hace unos días, cállate la boca. Cállate la boca cuando vayas a emitir un juicio, porque ahí tienes dos que van para arriba. Y a veces se nos olvida. Se nos olvida. En el mundo, mi abuelito, que era norteño, de León, Guanajuato, siempre nos decía, mija, no hay que escupir para arriba porque nos cae en la cara. Parece broma, pero es cierto. Estamos tan acostumbrados a emitir sentencias. Los padres tendríamos paz y confianza en la vida de nuestros hijos si los formáramos en base a la palabra de Dios y no en base a nuestro corazón. Sí, hijo, tú pisotea a todo mundo, el chiste es que tú llegues. Mira, no importa lo que hagas, pero tú triunfa. El que no tranza no avanza, ¿no? Tú pásale sobre cualquiera. No. Hijo, ¿qué dice la palabra de Dios? Hija, ¿qué dice la palabra de Dios? Nieto, la palabra de Dios dice esto. ¿Cuánta paz habría en nuestro corazón como padres si tuviéramos la certeza de que hemos educado a nuestros hijos en base a la normatividad de Dios, no a la nuestra, no a nuestras emociones? El juicio personal de los padres es perdido por no conocer muchas veces la palabra de Dios. Y si la conocemos, somos permisivos. Ay, déjalo. Sí, es que no le gusta la sopita con verduras, déjalo. Y te avienta el plato hasta allá, ¿no? Y te hace un berrín. Ay, es que así es. Ay, está enojadito, pero no le pasa nada. Ahorita, ¿no? En lugar de... ¿Qué me dice la Escritura? Que agarre la vara para corregir el pecado. Ah, no.
Y cuando tienen 15, 16 años y se te cuadran y te dicen, ¿qué? Si ya soy grande. Ahí hubieras querido regresar el tiempo y haberlo educado y corregido como mandaba la Escritura. Viviríamos en armonía como congregación si me juzgara yo primero de acuerdo a la palabra de Dios y no que me aprenda la palabra de Dios para juzgar a otros. Porque entonces antes de ir sobre de la yugular del hermano diría, espérame, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo lo estoy viendo yo? ¿Por qué estoy reaccionando yo así? Entonces, eso me detendría para no ir en contra de mi hermano y viviríamos en paz, mis hermanos. Se los prometo que viviríamos en paz. En la iglesia, en la sociedad, como familia, como hermanos, como amigos. Digo, ya mínimo normas morales. Ya como, vaya, si no quieres leer la Biblia, siquiera aprende lo que es bueno y lo que es malo para vivir en esa regla. ¿Qué fue lo que Dios castigó en David? Se cierra el paréntesis. Seguimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. ¿Por qué pues le dice Dios? Fíjate lo que le dice Dios. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Qué menospreció David al actuar de manera incorrecta? ¿Qué menospreció? Contéstate. Cuando haces algo incorrecto, ¿qué estás menospreciando en tu corazón? La palabra de Dios en tu vida. Tanto la profética como la escrita. Definitivamente. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Cuál palabra? El pacto que capítulos anteriores le había hecho. Estamos hablando de tiempo, no es que se lo hizo ayer, hoy se equivocó y mañana. Estamos conscientes que es un lapso de tiempo. Por eso se le olvidó a David. A veces así nos pasa, se nos olvida la palabra que Dios nos ha dado. Y entonces la tenemos en poco, ese pacto que Dios había hecho con él. Creíste que porque ya había hablado acerca de que te daría descendencia, te daría la casa, te daría reyes, tendrías permiso para pecar, le está diciendo Dios. Mis hermanos, las palabras proféticas que Dios nos da no es licencia para pecar. Pues como Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Como yo me porte, pues en la noche me arrepiento y no hay problema. No, hay una consecuencia y a David le costó entenderlo. Y la historia de David está para que hoy tú y yo podamos aprender de eso. Sentencia del juicio de Dios. ¿Hubo un juicio de parte de Dios? Sí. ¿Le dio una sentencia? Por supuesto. Dios no es malo, y eso quiero que tú te lo grabes en tu corazón. Es misericordioso, es amoroso, nos da oportunidades, pero Él tiene una normatividad muy precisa, extremadamente precisa. Y si hay alguien fiel en este mundo, es Dios mismo, a Él y a su palabra. Una palabra profética dada por Él mismo no va a impedir que se rompa la palabra escrita. Ojo con esto. Sí, te dio una palabra profética y vas a hacer, y vas a ganar, y vas a ir, y vas a conquistar, y serás, pero no pisoteando la palabra escrita. No pisoteando la ley, no pisoteando la obra de Jesucristo, no pisoteando lo que está escrito. ¿David ya tenía la ley? Sí. Continuamos más adelante en los versículos 11 y 12. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú hiciste en lo secreto, mas yo esto haré delante de todo Israel y a pleno sol. No es una canción. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Las hijas fueron violentadas de David? Sí. Lo que hizo él se lo hicieron a sus hijas a plena luz del sol. Nada quedó oculto. Esa era la verdadera intención de David, ocultar su pecado, no de los hombres. No le dio importancia a Dios. Él quiso ocultarlo de los hombres, Él quiso ocultarlo de los hombres. Le dio más importancia y más valor al qué dirán
que a la presencia de Dios mismo en su vida. Y si hemos hecho esto, hermanos, es un gran tiempo de misericordia de parte de Dios, de que vengamos y reconozcamos que hemos hecho esto por mucho tiempo y podamos levantarnos en fe en Cristo Jesús para ir para adelante. No es una palabra condenatoria la que te estoy dando, creo que es una palabra de exhortación en amor de parte de Dios, porque Él conoce lo profundo de cada uno de nosotros. Le importaba más el que pensaran del rey. Yo creo que le quedaron sembradas las palabras de Mical. Ay, mira ahora el rey, ¿no? Y dieron fruto a su tiempo. Y a David le importó más lo que pensaran de él, menospreciando a Dios en su corazón. David reconoce su pecado y por eso le es perdonada la vida, pero la consecuencia la vivió. Versículos 13 al 15 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. En ese momento le cae a David el 20. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. ¿Lo remitió en quién? En su hijo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Cuando David reconoce que la palabra era para él, se arrepiente. Escudriña todas las palabras que he recibido de parte de Dios. Su pecado fue remitido a su hijo, fue pasado a su hijo, y su hijo fue el que murió. El niño murió y no David, porque todavía no se cumplía el pacto que Dios había hablado. Y aquí Dios todavía la nombra a ella como la mujer de Urías, porque tú tomaste lo que no era tuyo, era de él. Te equivocaste en los tiempos. Mira, no estoy diciendo que pasara, pero Dios a veces conoce tanto lo que deseamos que aún sin que te lo esperes, Él te lo da. Pero a veces queremos acelerar los tiempos y queremos manejar las cosas para hacer que sucedan como yo quiero que sucedan. David se equivocó. En Dios no entran las emociones a la hora de juzgar un asunto. Dios tiene así. No podía ser un hijo nacido dentro del pecado, de lo oculto, quien heredara el reino y mucho menos quien le edificara casa. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿El niño tenía la culpa? No. Por supuesto que no. Un templo construido por un hombre que, aunque no tenía la culpa, sí llevaba el sello de lo oculto de David. Y ese niño murió. David pensó: ¿es el niño del pacto? A veces en nuestros conceptos, ¿no? Se acordó de la palabra profética, pero si él va a ser el rey, él va a ser el heredero. ¿Qué hizo David? ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Nos tiramos panza para abajo a estar endechando y clamando por la misericordia de Dios. ¿Sí o no? David lo hizo. Versículo 16 dice: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, pero el niño murió. El niño murió. Versículo 22, y él respondió: viviendo aún el niño, decían sus siervos de David, porque David estuvo en ayuno una semana, tirado en tierra, clamando a Dios. Señor, ¿tú crees que ahí tirado, clamando a Dios? Es que tú dijiste, Señor, que iba a haber rey. Tú dijiste que de mis lomos iba a salir el heredero del trono. ¿Cómo se va a morir? Perdónanos, Señor, ¿no? Perdóname. Y ahí tirado, clamando, llorando, una semana ayunando, en un dolor y en una agonía que no me quiero ni imaginar. Si cuando a mi hija le da gripa, ay, siento que... Imagínate lo que estaba viviendo David. Entonces sus siervos dicen: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí? Le dice David a sus siervos. ¿Y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Dice David. ¿Podré yo hacerle volver? No.
yo voy a él, pero él no va a volver a mí. Aceptó la sentencia, aceptó que su pecado fue remitido, se levantó. Y entonces vamos a empezar a concluir. Más adelante, versículos 24 y 25, dice: y consoló David a Betsabé su mujer. ¿Cómo la llama ya aquí Dios a través de la escritura? Sí. Y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre. ¿Cómo se llamaba Salomón? ¿Cómo? Gedidías. Salomón fue su nombre de rey, de reinado. Pero el profeta le dice es Gedidías, porque este es el niño que amó Jehová. Qué impresionante. Me encantó a mí. Yo cuando el Señor me lo enseñó, yo decía, wow, Señor, y ahorita vas a ver por qué. A causa de Jehová. En cuanto a Betsabé, vemos que aquí la nombra ya como su mujer, porque era lícito, porque ya era correcto, porque estaba delante de Dios, porque no había nada oculto, ni para los hombres, ni para Dios. En cuanto al niño, Salomón fue su nombre como rey. Gedidías fue el nombre que Dios le puso, el amado de Jehová, aquí en la tierra. ¿Te está pareciendo o te está sonando semejante? Hace ratito decía el hermano Marco, ¿no? El amado. Dios cumple su palabra escrita y profética. Eso no podemos dudarlo. Y entonces vamos a recordar lo que está escrito en el capítulo 7, versículos de 12 al 15. Pon atención aquí, por favor. Dios le revela que el pacto no se queda solo en la edificación de la casa, sino que es generacional y sobre todo es eterno. Está hablando de Jesucristo mismo. Fíjate, dice así: y cuando tus días sean cumplidos, cuando Dios le está dando la palabra profética del pacto a David, le dice: y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, Jesús, el cual procederá de tus entrañas. Aquí está hablando de Salomón. Y afirmaré su reino. Está hablando de Salomón. Él edificará casa a mi nombre. Continúa con Salomón. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, Jesús. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Está hablando de ambos. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de los hombres y con azotes de hijos de hombres, Jesús. Pero su misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, la cual quité de delante de ti. Mira, estaba hablando de Jesús y de Salomón simultáneamente, aunque David no lo sabía. Te voy a decir por qué. Cuando mueras, le dice Dios, hablaba de Jesús. David sí vio a Salomón, lo vio nacer, pero a Jesús no. Procederá de tus entrañas, literalmente está hablando de Salomón, y Jesús fue lo espiritual, porque del linaje de David llegó a los brazos Jesús a la vida de José. En lo espiritual. Afirmaré su reino. Sí, Salomón fue conocido. Salomón fue grande en sabiduría hasta la fecha. Todos quieren la sabiduría de Salomón, pero ya caducó. Déjame te digo, la sabiduría de Salomón ya caducó. Ahora pidamos la sabiduría de Jesús, porque muchos seguimos estacionados en Salomón, en lo que pasó, pero si ya vino Jesús, la sabiduría de Salomón ya caducó. ¿Ok? Afirmaré su reino en esta tierra, conocido por su sabiduría. Edificará casa a mi nombre. Salomón edificó casa, sí, pero Jesús edificó una espiritual, eterna y para siempre, en el cielo y en la tierra. Y yo le haré, y yo le seré a él por padre, y él me será mi hijo. Está hablando de los dos, de Jesús y de Salomón al mismo tiempo. Recibirá azotes de los hombres. ¿Quién fue azotado? Herido. ¿A quién lo tuvieron por azotado? A Jesús, por supuesto. El amado de Jehová en el cielo, Jesucristo. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo, ¿qué?
¿Te suena conocido cómo nombró a Salomón? El amado de Jehová. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lo confirma en la transfiguración, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A él qué? ¿Qué necesitas? ¿Escuchar a quién? ¿Para emitir un juicio? ¿Para juzgarte a ti mismo? ¿Para dar una sentencia? Escucha lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo habla Él a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra? Dios cumple su palabra escrita y profética para ti y para mí el día de hoy. Eso no podemos dudarlo, ¿ok? Si me acompañan mis hermanos de la alabanza, estamos terminando. Dios es fiel, pero primeramente es fiel a Él mismo. En un tono bajito, suavecito, nada más vamos como para que podamos ir meditando y concluyendo. ¿Necesito cambiar mi manera de juzgar, de vivir? Lo que más me impresionaba es que a David le fue quitado el reinado. Después de Salomón ya no hubo reyes de la descendencia de David. Pero sí hubo uno, porque Dios cumple su palabra. Y fue eterno, y fue Jesucristo. Y tú y yo podemos estar concluyendo que la palabra que Dios nos ha dado es para el aquí y para el ahora, y para mis hijos y para mis nenes y para mis nietos. Pero sabes, pueden pasar 14, 28 generaciones hasta que esa palabra sea cumplida, porque Dios es eterno. Y tu hijo, tu nieto, tu bisnieto y tu tataranieto puede estar viviendo en pobreza, en opresión, en depresión, en miseria, en angustia, porque no los hemos educado en base a la palabra de Dios, porque hemos metido corazón a donde no entra el corazón, porque Dios es de una sola pieza. Cuando Dios me hacía entender esto, créeme que primero lo tomo para mí, para mi casa. Lo primero que hago es escanearnos a nosotros mismos. ¿En qué te hemos ofendido esta vez? ¿A dónde nos quieres llevar? He aprendido hoy por hoy que tenemos que salir vencedores de cada situación en Cristo Jesús, para poder transformar de manera inmediata a los que tenemos abajo de nosotros. Porque si no, las promesas pasan, generacionalmente pasan. Con la historia de David nosotros podemos aprender, hermanos, que necesitamos ser ecuánimes en nuestro juicio, primeramente para nosotros y después para los demás. Dios nos dice hoy que cuando naciste de nuevo del agua y del Espíritu, en Juan 3:5, dice: si no nacieres de nuevo, no heredarás el reino de Dios. Y para eso, para vivir en el reino de Dios, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que podemos entrar a la atmósfera de Dios en lo espiritual y vivir con nuestros conocimientos, nuestros preceptos, nuestras emociones. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que por adorar y por estar metidos en su presencia me bajo de la nube, de la chequina, y me voy a mi casa y sí, haz esto mal, haz esto mal, haz esto mal, te doy permiso, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo? Nuestro pecado fue remitido a Cristo Jesús. Ciertamente mi hijo, mi hija no está muriendo hoy. Ciertamente mis hijos no están pagando de manera inmediata, pero mi pecado lo pagó Jesús en una cruz. ¿Cómo por qué lo tengo en menos? ¿Cómo por qué no puedo entender que necesito ver lo que Él ve, lo que Él habla, lo que Él está diciendo, y poder vivir en base a su palabra? Y nos dice hoy el Señor: si tú has nacido de nuevo del agua y del Espíritu, tú también eres mi hijo, mi hija amada, como Salomón, como Jesucristo mismo. Hoy tú puedes entender que si cambias tu manera de vivir, si cambiamos la manera de ser, si nosotros nos dejamos regir por la normatividad del reino de Dios, no importa cómo se llame, no importa cómo se apellide, no importa de qué familia provenga, de alcurnia o no,
sino vivamos bajo la normatividad de Dios y tratemos a todos por igual, nos veamos a todos por igual, que ninguno tenga un alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino nos veamos a todos como Cristo Jesús nos vio a nosotros. Entonces, hoy tú puedes hacer uso de esa palabra profética y decir: Padre, se puede cumplir hoy. No necesito esperarme a estar en 80 años en una cama y decir: gracias, Señor, porque se cumplió tu palabra en mi nietecito. Cuando era para tu hijo, cuando era para tu hija, porque te equivocaste en tu corazón a la hora de juzgar y de corregir. Considera esto siempre, por favor, a partir de hoy. La llenura del Espíritu Santo, la comunión con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, mantiene nuestro juicio ecuánime y correcto. Porque entonces ya no te vas a ir tú con las emociones, o te vas a tirar a llorar porque eres muy noble, o te vas a querer vengar porque eres iracundo. No, te vas a postrar y le vas a decir: Señor, ¿qué harías tú? ¿Cómo lo resolverías tú? ¿Cómo necesito corregir a mi hijo, a mi hija? No sé, se me está saliendo de las manos, no puedo con mis fuerzas. En tu juicio personal y a la hora de que traigan a juzgar una causa delante de ti. Porque qué fáciles somos para juzgar. Por eso el Señor nos dice: mira, sé tardo para oír, sé tardo para hablar, sé pronto para oír. Escucha la causa una vez, escucha la causa 2 veces, escucha la causa 3 veces, y entonces no hables. Ves con Dios y dile: ¿qué quieres que diga, Padre? Porque la vida que está en juego no es la mía, es la de ellos que están en causa. Ni siquiera soy yo, están viniendo conmigo porque creen que lo puedo resolver, porque les puedo dar luz, porque los puedo ayudar, pero realmente eres tú, Señor, en mi vida quien va a ayudar a ellos. Qué diferente, qué diferente. Aun cuando nadie lleve una causa delante de ti, porque a veces ni nos preguntan, pero ¿cómo nos metemos? Y juzgamos entre nosotros solo por juzgar. Cuando sientas que se te está yendo la emoción, se te está yendo, ¿y por qué? Si él no puso, si ella no dio, si aquel no quiso. A ver, no. Yo que di, yo que puse, yo que hice, yo que sentí. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate de David, acuérdate de esta historia. Emitió una sentencia de muerte y la muerte fue para su hijo mismo. Emitió una sentencia acusatoria, drástica, final, fatal. Él es omnisciente. Ponte de pie. Recordemos que Él es omnisciente, que no se nos olvide. Él es omnipresente y no es impresionado ni por cómo ni por quién le lleve la información de la causa para que él emita una sentencia. ¿Sale? No se trata de quien ore más, sino de quien ore correctamente. Porque no se trata de quien ore más elocuente, sino de quien ore reconociendo primeramente su falta y su pecado. Sino de quien ore diciendo: la verdad, Señor, yo estaba en esa postura y hoy que lo veo siento feo, estoy enojada. Cambia mi corazón, cálmame, porque yo no tengo por qué juzgarlo. Y vas a ver que cuando te levantas de ahí, los ves a todos como el primer día que los conociste, sin juicio, sin crítica. ¿Estamos de acuerdo? Pon tu causa delante de Dios hoy y dile: Señor, híjole, he sido fuerte al juzgar, me he ido de palabras, te he pedido sentencia para fulano y para sutano y para perengano, porque no han hecho lo correcto. Perdóname, porque esa sentencia, mira, igual y Dios está con el hacha así en tu cuello, a punto de darle el ¡piu! Mejor arrepiéntete de esa sentencia que tú hayas pedido para alguien más.
escanéate, haz una radiografía a la luz de la Escritura, llénate de la palabra, llénate de su Espíritu Santo, y entonces vas a ver cómo sales libre, libre de todo juicio y de toda sentencia, porque en Él no hay condenación. Lo escuchamos hace rato. En Él no hay condenación, porque hoy no vino a condenarte. Hoy vino a decirte: tú eres mi hijo amado. Solamente cambia tu manera de ver las cosas. No lo veas a través de tus emociones, no lo veas a través de la persona, velo a través de mí. Llénate de mí, de mi palabra. ¿Ok? ¿Estamos bien? Yo no voy a orar por ti. No voy a pedirle a Dios que cambie lo que tú has pedido, porque ni yo lo sé. Pero tú sí sabes lo que has pedido. Tú sí sabes a quién has juzgado. Y tú sí sabes lo que necesitas poner en este momento en las manos de Dios. Yo le decía: Padre, pero es el día del Padre. Por eso. Señor, pero yo les puedo dar a lo mejor una palabra de: y los campeones y los padres son y los... No. Está bien. Porque sabes, tú como padre, como hijo, como madre, tenemos que entender que la única manera de agradarle a Él, que es nuestro Padre, es en obediencia a su normatividad, a sus reglas y a su palabra. Y si tú entiendes eso, hace rato que Marco decía: mi hijo diezmó. ¿Tú te imaginas de cuánto se agrada a Dios de que tú vivas bajo su palabra? Qué mejor oportunidad para que como padres podamos hoy arrepentirnos y decir: gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia y tu grande amor. Amén, mis hermanos. Cierra sus ojos un momento, por favor. Y así como hemos recibido de gracia, digámosle al Señor: yo quiero también, oh Dios, dar de gracia. Así como he recibido amor y misericordia, yo también quiero extenderme en amor y misericordia. Así como me has amado, Señor, también quiero amar. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que nuestros corazones sean alineados, oh Dios, a tu corazón, y que tu voluntad en nosotros, oh Dios, podamos reflejarla también para con los que tenemos cerca, en el nombre de Jesús. Porque si te hemos conocido a ti, podemos amar, porque tú eres amor. Así, Señor, lo haremos nosotros. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad,